como te leo el tarot gratis. Tauro, ¿cómo estás tú? Mira, Tauro, tú sabes que a veces, como dice el dicho, las apariencias engañan. A veces te hacen creer una cosa y resulta que es otra. Esta persona muy probablemente está disimulando muchísimo ese sentimiento que tiene. Una persona que lo está disimulando a como de lugar. No quiere que realmente te des cuenta. Parece verse muy feliz, pero es solo una apariencia, pues no deja de pensarte esta persona. Así que no te inquietes. Solamente deja fluir, deja colar. Si esa persona no se manifiesta, bueno, sus razones tendrá. Así que sigue tú adelante, no te des mala vida. Solamente eso sí, hay una sola condición que tienes que hacer es quererte a ti mismo o a ti misma. Y lo demás es, como dice el dicho, coser y cantar. Cuando tú empieces a enamorarte de ti mismo o de ti misma, empieces a quererte. Yo no estoy hablando que tengas que ser un narcisista, que te estés en el espejo mirándote y decir yo soy bello. No, esa no es realmente, por ahí no es el camino. Es quizás mirarte al espejo y decirte, soy alguien valioso, soy alguien que de verdad se ama a sí mismo y me amo por sobre todas las cosas. Me amo profundamente. No hay nadie mejor en el mundo que yo. Yo me amo, yo me respeto, yo me reconozco como lo mejor de lo mejor. Y en la medida en que tú te vas reconociendo así, ese es un tratamientico que tú puedes hacer todos los días frente a tu espejo, antes de irte a trabajar, cuando te estás bañando o cuando te estás vistiendo para irte. Tú dices eso. Respétate a ti mismo, mi querido Tauro. Enamórate de ti. Cuando tú comiences a enamorarte y a ver lo bello, lo bella que eres, espiritualmente, energéticamente, todo va a empezar a cambiar. Hay un dicho que dice por ahí que la suerte de los feos, las bonitas la desean. O la suerte de las feas, las bonitas la desean. ¿Por qué será eso? Porque muchísimas veces, por muy poco atractivo o atractiva que seas, o que te veas, o que la gente vea, hay cierto no sé qué dentro de uno que hace que uno sea después atractivo y que se llegue a dar a querer. Pero es porque tú te lo has sembrado. No es porque nadie lo ha sembrado, es porque tú tienes una alta vibra, una alta dignidad, tienes ese amor propio bien alto y esa confianza en ti mismo, y eso hace que realmente lleguemos, como quien dice, a querernos y amarnos como somos. E inmediatamente la gente también empieza a quererte y amarte como eres. Vamos a ver entonces, parece verse muy feliz, pero solo en apariencia, porque no deja de pensarte. Vamos a ver, voy a sacar aquí 2 cartas más que necesitaba, que no las he sacado. Y dice, viene a pedirte una oportunidad y te pide que regreses ahora. Así mismo es, ese disimulo que tiene esa persona de estar queriendo aparentar algo que no es, el orgullo, diremos, que se presenta. Eso no es verdad. Esa persona por dentro siente que tiembla cuando te ve. Lo que pasa es que tú tienes que ser un poquito más, darte cuenta más, estar más pendiente. Vamos a ver qué te dicen las cartas entonces. Mira, esta persona está tratando de hacer exactamente lo que yo te acabo de decir. Esta persona está sintiendo que debe subir sus valores y su dignidad. Esta persona se ve que realmente está empezando a conocer lo que son los valores. Quizás a lo mejor lo disimula como para no tener que rendirse y por eso lo hace. Es una persona que definitivamente pone por encima de todo su recato. Trata de no hacerte ver que realmente siente por ti. Lo que quiere es, como quien dice, ponerse como a un lado, como a la deriva, solamente para ver las cosas desde lejos. No se quiere inmiscuir, no se quiere entrometer, no quiere ir más allá, pero sí es cierto que es mucho lo que siente. Probablemente podríamos estar hablando también de un presente, ¿verdad? Pero
como aquí hay otras cartas que dicen, viene a pedirte una oportunidad y te pide que regreses ahora, entonces estaríamos hablando realmente de un pasado. Mira, esta persona viene nuevamente a querer replantear. Tauro, convéncete de eso. Esta persona viene a replantear. Pero acuérdate lo que yo te dije en el primer momento. Tu dignidad primero que nada. Tu recato antes que nada. Deja fluir. Hazte el loco o la loca. Hazte como que si esa persona no está. Que sea esa persona realmente quien tenga al final de cuentas que demostrar o dejar el disimulo. Si esa persona tiene algo que ver en esto, en el sentido de que tiene que tomar una primera decisión o dar el primer paso, tú te quedas tranquilo. Total, como vuelvo y digo, tu felicidad la antepones en primer lugar, tú te estás amando profundamente y estás muy feliz, lo demás es lo de menos. Si esta persona llegara a regresar a tu vida y si tú estás en las condiciones de aceptarle, pues definitivamente un aplauso, vamos a seguir adelante. Pero si no, tú contigo te tiene que bastar. Mira, nada, tú también estás en esa onda y son puros bastos los que están saliendo aquí en este momento. Sí que te digo, quizás la relación no termina de arrancar como debe ser por un tiempo. Probablemente aquí haya un replanteamiento, aquí haya algo como que te quiera entrar un poquito a un mensaje, a querer comunicarse, a querer hablarte, pero realmente la relación en sí no termina de darse por ahora. Está difícil, pero mira, definitivamente regresa esa persona. Bastos y más bastos. 1, 2, 3. 3 cartas de bastos, 4 de bastos y mira, todas salieron derechas. Quiere decir que para ti, en este sentido, hay un regreso. Solamente que se está viendo muy feliz, aparenta, pero como tú estás en otra onda porque te estás ocupando de ti, de quererte tú, de amarte tú, de tus prioridades primero, esa persona va a necesitar trabajar un poquito más. No se le va a hacer tan fácil. No sé si me hice entender. Si tú estuvieras pendiente de esta persona, que lo que estás es nada más que girando alrededor de lo que hace esa persona, es diferente. Porque esa persona se da cuenta. La energía se siente que lo que estás es desesperado porque esa persona regrese. Pero si tú te das tu tiempo, te das tu tupé, te das como quien dice tu importancia y dejas que esa persona sea la que realmente caiga, vamos a decir así, en su propia trampita, entonces ya va a ser más difícil al final o al futuro que esa persona pueda volverse a deshacer de la relación. ¿Me explico? Si es que realmente te conviene. Es como decir que hay que también educar un poquito a la gente. Hay que educarla. Ok, tú lo que quieres es felicidad, pues prepárate y procúrate tu propia felicidad. Tendrías tú que decirle a esa persona, no dependas de mí para tu felicidad. Procúratela tú, hazla tú en tu corazón. Y así es que va a ser. Nunca es que la felicidad me la va a dar fulanito o fulanita. No es que la felicidad te la va a dar esa persona por muy aparente que se vea feliz. No, esa felicidad te la das tú porque ya tú estás enamorado o enamorada de ti. Yo quiero estar clara en esto. Hay alguien que le hace falta realmente esta lectura, que se tiene que poner las pilas, que tiene que dejar de no ser tan sumiso o tan sumisa, de no demostrar demasiado las cosas. Tenemos que tener cierta dignidad y un cierto orgullo propio para que las cosas se den. En la medida en que tú no demuestres tu orgullo, que tienes tu orgullo propio, te van a pisotear y te van a pisotear y te van a pisotear. Deja que esa persona disimule todo lo que quiera y parece ser que se ve muy feliz, pero en apariencia, y no deja de pensarte. Deja que eso fluya y vas a ver que viene a pedirte una oportunidad solamente cuando le sueltes y te pide que regreses ahora.
pero es cuando te vea realmente que tú estás súper seguro o segura de ti, de tu manera de ser, del amor para contigo mismo. Yo no sé si yo me puedo llegar hasta qué alcance yo puedo llegar con estas palabras que estoy dando, porque sé que hay alguien en especial que le puede estar haciendo falta esta conversación. ¿Ok? Entonces, es cierto, va a venir esa persona, pero trátala como que si es la primera vez que van a estar, que es la primera vez que van a tener una relación. Trátala y ponte ahora de verdad en el puesto que te corresponde. Súbete tú, súbete. No pretendas en ningún momento preparar un altar para subir a esa persona. Prepara ese altar, sí, pero para subirte tú. Y si esa persona quiere subir, que sea por sus propios medios y que te alcance. Si te quiere alcanzar, que trabaje para eso. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta, ¿va a venir esta persona? Parece verse muy feliz, pero es solo apariencias, pues no deja de pensarte. Viene a pedirte una oportunidad y te pide que regresen ahora. Y si efectivamente, si va a venir esa persona. Nos estamos viendo en una próxima lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.